Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Ángela, hola Steffi, ¿cómo estamos? Buenos Buenos días. días. Buenos días. No, tú que te estás conteniendo para no cantar. Sí, ¿se nota? Un poco. Hoy estoy como contenido Muy bien. y agripado. Bueno, este es el primer episodio del 2026, ¿verdad? Ujú. Porque ¡Feliz feliz año! año. Porque el último lo publicamos el 31 de diciembre, creo que fue. Sí, El 1 de enero, algo por ahí. no, hay 31, hay Sí, 31. por la tarde. Y no le hicimos publicidad, pero luego sí. Y no le hicimos tanta publicidad. Pero a los reales seguramente les llegó la notificación y lo escucharon haciendo el conteo regresivo. Los últimos 10 segundos del episodio tenían que coincidir con los últimos 10 segundos del año. Exacto, a los reales lo hicieron así Sí, y los otros no. muy bien. ¿Qué más estás? ¿Cómo estamos por allá? Muy bien, pasando ya esta temporada de invierno acogedoramente y muy triste, dejando la Navidad de un lado. ¿Ya sacaste tu árbol? Aún tengo el árbol, esta tarde se va a ir. Uf, polémico. 11 de enero, árbol todavía. Oye, sí, qué Hasta el fuerte. 6 de enero es permitido poner el árbol y el fin de semana, Por eso, Pero hoy ese 11 de 11. enero. hoy se va, déjenlo ser, hoy se va a ir, no se preocupen. ¿Cuándo se fue el tuyo, Camino? El mío se fue el 6, justamente. Es que aquí toca botarlo a la calle, ¿no? Sí. O sea, porque es un árbol de verdad. Ujú, Entonces tocó deshacerlo, o sea, le quitamos las bolas ujú. y luego lo mandamos por la ventana, lo tiramos por la ventana. Dios. Y solo puedes sacarlo el 6. No, lo pueden sacar el día en que pasa la basura de cosas orgánicas. Entonces, pues era el miércoles y pues ahí lo sacan. Uf, qué complicado. Ujú. Sí, tienes que sacarlo en ciertas fechas, no todo el tiempo. Ujú. Aquí cada cuadra tiene un punto de recoger árboles. Hay como un Mm, anuncio que dice, deja tu árbol acá, entonces todo el mes creo que está el punto de recoger el árbol. más práctico. Sí, porque aquí de repente la gente lo vota. Obviamente, o sea, nosotros porque cumplimos las reglas, pero la gente lo vota durante la semana y se queda ahí toda la semana hasta que el miércoles se lo lleva a la basura. Ok. Bueno, yo quité la Navidad el 1 de enero. Me desperté a Dios. las 8 de la mañana a quitarla. ¿En No. serio? ¿Qué te No, no las pasa? 8 de la mañana, pero sí la quité el 1 de enero. Fue como ya, pasado pisada. Y ayer descuarticé el árbol, no sé cómo se dice la palabra. Sí, lo tienes que cortar. Lo corté, le quité todas las ramas. Pero era chiquito. No, porque lo vamos a usar para el barbecue. Ah. La leña para el asado. Agarre bien. Sí. Mis manos no están de acuerdo porque debería haber usado un guante antes de, pero Ajá. así es. Pero está bien. Bueno, entonces con esto vamos a empezar, no tiene nada que ver, ¿no? Pero vamos a empezar nuestro capítulo de hoy. Conmigo sí, la muerte del árbol, la muerte de la naturaleza, la madre naturaleza, no mentiras. Pero bueno, Acá. sigue, perdón. Dios. El capítulo de hoy volvemos a empezar un ciclo nuevo que entonces es sobre literatura y habíamos acordado que iba a ser sobre biografías. Sí, ¿cumplimos las reglas? No lo sé, No lo creo. ¿Qué es una ¿qué es biografía? una biografía? No sé si era biografías, autobiografías. Habíamos puesto límites, no, solo dijimos biografías y... Como siempre no cumplieron las reglas Bueno, ya empecé a leer la biografía de Leonardo da Vinci. y no te gustó. Y la botaste por la ventana. Eso fue lo que dijiste que ibas a traer. Es interesante, o sea, es Leonardo da Vinci, Ujú. o sea, tiene su en 500 páginas, pero no, es difícil de atravesarla, digamos. Es súper larga. Es súper largo. ¿Y no es tan interesante o qué? Lo que pasa es que tiene muchos detalles. Es como el Leonardo da Vinci, entonces caminó 35 metros hasta el árbol donde encontró a su padre. Es como, tal vez la forma en la que está escrita. Eso es difícil con las biografías, ¿no? Ujú. Sí, es un poco de lo que voy a hablar cuando hable en mi turno. Pero sí, es como, ok, entiendo la biografía, pero ponle algo que me atraiga de leerla. Sabes que a mí, en cambio, eso me parece, o sea, cuando le ponen mucha ficción, es como, bueno, pero ¿esto pasó o no pasó? ¿Ves? Es como, Entonces no te va a gustar mi biografía. ¿ves? O sea, es como, me parece chévere como que me des, como que me invites a leer, pero es como, pero esto te lo estás inventando tú, ¿cierto? Es como, bueno, no sé. Claro, pero estás hablando, porque bueno, ya lo veremos. Supongo que también depende de si es una biografía o una autobiografía. Ah, sí, claro. Sí, pues es que por esto también cambié o sea, tenía un tema y leí en internet como, no, mucha gente le parecía que la autora se inventaba como cositas y fue como, ay, no sé si quiero leer esto. Bueno, pues empezamos con
Camilo? Normalmente soy yo, pero como tú deciste, ser Bueno, con Steph. anárquica la vez pasada. No tenemos que seguir el mismo orden. Entonces empieza Cami. ¿Cómo? Nah. ¿Cómo? ¿Qué? Si le quitas el orden, mi cerebro colapsa. Dale, Steffi, tú. Dale para que no colapse. Bueno, está bien. Gracias. Nada, voy a hablarles hoy de Mariana Enríquez y Silvina Ocampo. ¿De quién? ¿Quién es esa De Te amo, señora? Mariana Enríquez, por favor. Shocking. Un shot cada vez que digamos Mariana Enríquez. Con mi libro firmado por Mariana Enríquez. Ay, ¿te lo firmó? Sí, ¿Y qué dice? dijo, sígueme leyendo. ¡Ah! No. Ah, no, gracias por A ver, leerme. sígueme leyendo. Entonces, bueno, yo no conocía mucho sobre Silvina Ocampo, pero al parecer es todo como una figura icónica de la Argentina de los años, de toda su vida. Elegí este libro porque, bueno, lo escribió Mariana Enríquez y me parecía interesante este tipo de biografías donde hay un poco más algo, un plus. Como que me gustan esas biografías en las que sabes que vas a tener algo un poco diferente y no solamente una secuencia de hechos en la vida de alguien. Ok. No sé si me hago entender. Sí, es de lo que estábamos hablando, sí. Sí, entonces como que hay algo más y no solamente nació en este año, hizo tal cosa, se murió en tal año, sino como que hay algo diferente. Ujú. Bueno, este libro sale en el 2014 y no es una biografía, en realidad se llama un retrato de Silvina Ocampo. Ajá. Esa es una novela. No es ficción, no es ficción, pero pues no tiene ese peso de lo biográfico, ¿no? Como ese peso de una biografía oficial y que, bueno, vas a respetar, pues, supongo que las características propias de una biografía, Ujú. que no me pregunten cuáles son. Entonces, Silvina Ocampo siempre fue o ha sido constantemente calificada con ciertos títulos, como hermana de Victoria Ocampo, la esposa de Adolfo Bío Cáceres, la amiga íntima de Borges. Ah, ¿en serio era? Ah, ok. Sí, como que es conocida Ok. por eso. Una de las escritoras también la han dicho como más talentosas y extrañas de la literatura en español. Y justamente por eso la edición Lumen en el 2023 hizo un aniversario de su nacimiento y festejó los 30 años de su muerte y recuperó y republicó algunas de sus obras. Pero Mariana nos dice, estos son nada más que títulos. Estos títulos no la definen, no la explican y no sirven para entender realmente el misterio que hay detrás de esta figura de Silvina Ocampo. Entonces, en este retrato, pues nos va a mostrar un poco cómo podríamos llegar a entender una cierta figura como Silvina Ocampo, pero pues ella dice que es realmente un misterio. Nació en 1903, entonces principio del siglo XX, y vive todo el siglo prácticamente, muere en 1993. ¿Qué? ¿Reencarnó en Angelita? ¿Angelita no nació en el 93? Ah, reencarnó en ti. Sí, la reencarnación. De Silvina, wow. Esperemos a ver si quiere ser la reencarnación. O sus hermanas, ¿no? Toda su familia es bien interesante. Están re loquitas todas, ¿no? Sí. Sí, bueno, ya miramos. Eso. Sigue, cuéntanos. Nació en una de las familias más ricas y aristocráticas de Argentina, los Ocampo. Pero para darnos una idea de cuán rica era esta familia, pues imagínense que viajaban todos los años a Francia en esta época, ¿no? En barco, obviamente, y se llevaban una vaquita o dos en el barco para que las niñas Ocampo tuvieran leche fresca Uf, durante el ok. viaje. Así de ricos eran. Todo argentino promedio. Sí. Yo sé. Entonces, bueno, sí que es la menor de 6 hermanas, por eso el libro se llama La hermana menor, Ujú. que son Victoria, que fundó la revista Sur, Victoria como icónica con esta revista, que es como un hito en la historia de las letras en Argentina y a nivel latinoamericano también, que fundó también una editorial del mismo nombre, 13 años mayor que Silvina. También tenía la hermana Angélica, que no conozco nada, Francisca, Rosa y Clara. ¿Todas eran mujeres? Sí. ¿En serio? Wow. Y Clara, que era la más cercana a Silvina, tenía 5 años, pero muere joven. Y entonces Silvina se queda como muy alejada de sus otras hermanas, porque con la que medio podía jugar, que tenía 5 años mayor, pues se le murió. Entonces Silvina en su infancia pasa mucho tiempo como con los empleados de la casa, como que en el piso donde están todas las personas que sean sus institutrices o las niñeras o los que planchaban o los que lavaban o los que cocinaban, esos eran como sus amigos. ¿Y por qué tenían tanta plata? ¿Qué hacía esta gente? No tengo ni idea qué hacían, Ok, bueno. pero podemos buscarlo en Wikipedia. No, está bien, no pasa nada.
de pequeña ya como que su personalidad empezaba a marcarse y era una niña un poco perversa. Entonces era como esta idea de l'enfant terrible, como el niño terrible. Ujú, ujú. Esta figura de este niño pues que hace muchas maldades y Travesuras. Ujú. travesuras. Y aparte tenía para darles un ejemplo, Silvina tenía una fascinación por los mendigos, ¿Mendigos? Mendigos. Sí. mendigos y con la pobreza en general. Entonces a Silvina, por ejemplo, no le gustaba la nata de la leche. Cállate, Blanca. Sí, cállate blanca, literal. Entonces le llevaba la nata a los pobres para que se la comieran y le encantaba ver cómo disfrutaban comerse la nata. Me diga qué rara, weón. Ay, Dios, no. Sí, O sea, bueno. y esto siendo una niña pequeña. Entonces no Ajá. sé, Ángela, si sí realmente querría hacer la reencarnación de Silvina. Bueno, ¿Tú qué sabes? voy a decir, es un poco cruel. ¿Tú qué sabes de mi familia millonaria, latifundista? Ellos estaban leyendo largas extensiones de tierra, obviamente, en Córdoba y Pergamino, y además eran inversores de una empresa láctea. O sea, Por eso tenían vaquitas a disposición. Mm. Bueno, entonces así empieza como esa infancia de Silvina muy extraña. Y esto lo vamos a ver mucho en su literatura. Muchos de sus cuentos son protagonizados por niños como crueles, asesinos, suicidas, perversos, que no quieren crecer, niñas brujas, niñas videntes y además también los protagonistas de sus historias. Prácticamente escribió muchos cuentos más que otra cosa, aunque también escribió poesía, pero en los cuentos pues vamos a ver peluqueras, institutrices, planchadoras y todo esto como que marcó pues todas las personas que marcaron la infancia de Silvina. Ujú. Para darnos también una idea de cuánticos eran, pues su educación fue básicamente en casa con institutrices. Aprendió a hablar primero francés que español, inglés que español. Y a los 26 años se fue a París a estudiar pintura, diseño y dibujo. Entonces como que en su infancia y en su juventud no escribió mucho. Y pues esto fue cambiando cuando conoció a Bioy Cáceres. Bioy Cáceres lo conoce en sus 30 años, a los 32. Y Bioy Cáceres era 11 años menor que ella. Y sin embargo, pues se mudan a vivir juntos, se van a la provincia, en el campo de Buenos Aires, porque pues a ella le gustaba mucho el campo, como que su vida social siempre fue muy reducida, no le gustaba pues estar con mucha gente y con los años se fue volviendo esa vida social incluso nula, que es algo muy extraño para una persona de su clase social. Ser menor le permitió hacer todo esto, como que sus papás ya estaban muy viejos o ya sus padres se murieron, entonces ella pudo hacer una vida realmente como quiso, porque no tenía como la exigencia que sí le pusieron, por ejemplo, a Victoria Campo, pues porque ya era la más chiquita y sus papás ya estaban muy viejos. Ujú. Cuando conoce a Bioy Cáceres, entonces como que ella ya deja de pintar y empieza a escribir un poco y publica en 1937, solo 2 años después de conocer a Bioy Cáceres, su primer libro de cuentos que se llama Viaje Olvidado. Viaje Olvidado fue reseñado por su hermana, Victoria Campo, en la revista Sur, pero Victoria fue un poco fuerte porque la sintaxis del libro era un poco extraña. Como que no solamente las historias eran raras, sino que también ella escribía de una manera un poco diferente por lo que había pues pasado mucho tiempo hablando francés y como que en español sonaba un poco extraño. como tú. Como yo. Gracias. Pensé mucho en que se parece un poco a mí como cuando decían que era muy extraña porque a veces decía cosas como muy, muy locas. Como Y la yo dije Kindle, como, la internet, la no, no, COVID, no. ¿Se acuerdan cuando La estábamos VR. comiendo una vez en un la hotel? que... La VR. La VR, pero sí es la VR, pero bueno. ¿Se acuerdan una vez? Voy a volver a mi historia. Que La era- GPT. Ay, ¿La ya. qué? La ¿La qué? GPT. ¿Puedo contar mi historia? Sí, sí, dale, por favor. Gracias, gracias, amigues. ¿Se acuerdan cuando estábamos en un hotel en Medellín y yo le hablé a la leche? ¿Le hablaste la leche? Sí, como que Hola, estábamos lechita. desayunando y yo le hablé a la leche. Le Ah, dijiste, hola, sí, lechita, no sé claro, qué hola, cosas. lechita. Así me sentí un poco como Silvina porque decía cosas muy raras, No me como acordaba de esto. ¿Por qué nos recuerdas? Ese viaje a Medellín fue demasiado épico. porque leyendo la biografía me acordé de eso, como ella decía cosas como, ay, no hay azúcar, las hormigas se comieron el azúcar o cosas así muy como salidas de la nada. Y pensé como, ay, ¿será que soy Silvina? ¿Seré la rara? ¿Por qué le hablabas a la leche? No sé, no lo sé. Si lo supiera, no lo haría. O sea, lo hubiera reflexionado, no lo hubiera ¿Todavía hecho. lo haces? ¿Le hablas a las cosas? A veces le hablo las cosas, sí.
Entonces, bueno, pasa todo este tiempo con Bioy Cáceres y luego en 1940 se casan y se mudan a la ciudad. Dejan el campo y se casan. Hay muchos chismes acerca de esta relación con Bioy Cáceres porque pues como era menor y era muy bello según la sociedad argentina y ella no era tan linda, pues decían que era porque ella había tenido una relación con la mamá de Bioy Cáceres y al fin como para esconder un poco esa orientación de la mamá, habían hecho como que se casaran ellos dos. Porque también hay chismes de que ella también tuvo cierto romance epistolar, al menos con Alejandra Pizarnik. Ya voy para allá, no Mm. te me adelantes. Luego pues pasa muchos años sin publicar cuentos porque le quedó un poco pues difícil reaccionar a esa reseña de su hermana que realmente la criticó de una manera tal vez severa vista a los ojos de Silvina y siempre tuvieron muchos roces ellas dos durante toda su vida. Entonces siempre se la pasaban como peleando, luego se amaban, luego peleaban y bueno, duró mucho tiempo sin escribir. Vuelve a escribir en 1948, o sea, casi 11 años después, escribe de nuevo otro libro de cuentos, que es la autobiografía de Irene. Y entre esos años se dedicó a la poesía. También escribió mucha poesía, pero no leí nada de su poesía. Entonces no les puedo contar nada sobre esto, pero sí leí algunos de sus cuentos. Este libro de 1948, entonces ya la gente empezó a decir como, ay, wow, qué chévere, se parece como a Borges, pero femenino, ¿no? Porque tenía muchos relatos protagonizados por mujeres. Y ya como que le responde a ese desafío que le había puesto la hermana de escribir bien y de construir bien, y ahí sí como que esa perfección en la escritura, muy parecida también a Borges, pues le permitió empezar también a ser un poco más reconocida. Lo único que los diferenciaba era esa extrañeza, ¿no? De ciertos cuentos que eran realmente historias bastante diferentes a las que de pronto Borges hubiera podido escribir. Mariana nos dice que pues reemplaza esas anomalías sintácticas que a ella, que a Mariana Enríquez le habían parecido tan extraordinarias de su primer cuento, porque a ella sí le había gustado como ese cambio en la gramática pues del español. Luego escribió muchos más libros de cuentos hasta su muerte. Luego le da Alzheimer, entonces ya hace su, Ah, ¿en serio? Uf. sí, hace su último libro de cuentos en 1988, un año antes de que ya empezara su deterioro por el Alzheimer y ya los últimos años de su vida pues no comunicaba y bueno, le tocó, había que hacer es cuidarla. Eso es como en cuestión literaria. Pero ahora les voy a hablar de los puntos que para mí me gustaron más de esta biografía. Primero, la personalidad excéntrica, como esa crueldad, por ejemplo, de grande, incluso seguía siendo muy cruel con sus amigos, los llamaba y les decía, ay, vengan a comer a mi casa, y luego los dejaba tocando la puerta y no les abría. Mm. Entonces, como esa crueldad me pareció interesante. Hay otra de las cosas que nos habla Mariana Enríquez que obviamente le llamó a ella también la atención y es la condición de bruja, de vidente y de maga de Silvina Ocampo, porque al parecer podía predecir lo que pasaba. Entonces, como que si había un accidente, ella podía decir antes de que pasara el accidente. Una vez estaba en una playa y escuchó a alguien ahogarse, pero lo escuchó como 2 horas antes de que se ahogara. Leía las cartas de la baraja española, no el tarot, pero le leía como que el futuro a las otras personas. Si la llamaban, ella pues aparentemente ya sabía lo que le iban a contar. Y esto pues es un poco también parte de esa personalidad un poco rara y diferente de esta autora. Otro de los puntos que me pareció interesante es toda su relación con Bioy Cáceres y todos estos rumores que hubo de ella, de su sexualidad. Entonces, Adolfo Bioy Cáceres tenía muchos amantes, era todo un don Juan. De hecho, incluso entre los rumores estaba incluida una sobrina de Silvina, que también decían como que se la compartían. Estuvo incluso con Elena Garro, una escritora mexicana también muy conocida. Elena Garro en sus historias describió a Silvina y Alejandra de una manera bastante cruel. También tuvo una amante que se llamaba María Teresa, que aceptó tener el bebé de Bioy Cáceres para que Silvina y Bioy Cáceres lo criaran, que es como la única hija de Silvina Ocampo, que se llama Marta. Y pues dicen que Silvina, pues probablemente estaba, pues obviamente tenía conocimiento de todo esto y probablemente ella también tuviera muchos romances, pero no hay la información suficiente para saber quiénes son. Lo único como confirmable es justamente Alejandra Pizarnik y que le envía bastantes cartas. Las de Silvina no las conocemos, pero era evidente que Alejandra sí se enamoró de Silvina y bueno, incluso hay unas personas que dicen testimonios que recoge Mariana Enríquez que decían que Silvina
no había querido hablar con ella el día que Alejandra se suicidó. Entonces, como que bueno, que muchos decían que Alejandra Pizarnik pues había muerto pues por ese amor no correspondido. Pero insisto, nada podemos afirmar porque Nada confirmado. Sí, no. sí, porque lo que hace Mariana es como ponerte muchos testimonios y a veces te das cuenta que las informaciones se contradicen entre los testimonios que conocieron a Silvino Campo. Ujú. Quería leer un poco de la carta para ver qué tanto era este amor de Alejandra. Ma très chère, porque se escribían también mucho en francés. Oh Silvette, si estuvieras. Claro es que te besaría una mano y lloraría. Pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido. Al carajo los grecorromanos, yo adoro tu cara y tus piernas. Y, surtout, bis 10, tus manos que llevan a la casa del recuerdo sueños, urdida en una más allá del pasado verdadero. Bueno, y sigue así, le dice como me encantaría que estuvieras desnuda a mi lado, ta, 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 ta. Me someto, siempre dije no, pero un día decir mejor sí. Silvina, esto está en francés, pero lo voy a traducir, eres la única, hay que decirlo, jamás encontrarás a alguien como yo, y tú lo sabes. Ahora lloro, Silvina, cúrame, ayúdame, no es posible ser tamaña supliciada, Silvina, cúrame, no hagas que tenga que morir ya. Ujú. Y sus otras cartas también, así como muy Alejandra tragadísima de Silvina, pero pues no sabemos Silvina si finalmente le correspondió o si era un amor unilateral de la parte de Alejandra. Que obviamente Alejandra sí un poco más confirmado como esa libertad, pues enamorarse de mujeres o de hombres, un poco menos confirmado con Silvina, pero todos dicen que pues era claro ella que también podía estar con personas, ya sean mujeres o hombres, porque pues, Sí. Alejandra era como bisexual, ¿no? exacto. Otra de las cosas que me impresionó sobre esta persona es el deterioro de las casas en las que vivía. O sea, es una persona que tenía mucho dinero, pero no gastaba mucho, según ella, porque le daba miedo que su esposo gastara toda su fortuna, porque al parecer no era el mejor manejando el dinero. Y sus casas, al final, todas estaban como caídas, como que se estaban cayendo por pedazos y tenían manchas de humedad, vivían con las cucarachas, vivían con los ratones. Y me parece muy chocante, como si tienes tanta plata, ¿cómo no vas a poder limpiar las cucarachas? Hace parte como del mood, ¿no? Como de escritor maldito. Sí, Claro, también de pronto viene de lo que decías al principio, si ya está interesada, obsesionada con la miseria, Ujú. pues de pronto no le daba igual. sí. Y bueno, pues muy, sí, como muy, no sé, no lo hubiera podido lograr, como vivir con cucarachas. El último punto que me ha llamado la atención es que, bueno, era amiga de todos los gays de la época. Entonces ahí sí reconocí un poco más de nombres, era amiga de Manuel Puig, era amiga de Manuel Lujica Lainez, de Pepe Fernández y de Juanjo Hernández, que este sí no lo conozco. E incluso, al parecer, también tuvo como, no me acuerdo su nombre, Pesino Enrique algo, también había sido como novia de un gay. De un gay. Pero como que se dejó conquistar un Ah, poco por Silvina. O sea, era así Silvina, como la que conquistaba a todo el mundo. Ahora sí, Angelita, dime tu pregunta. Claro, lo que te iba a preguntar es, basado en lo que nos has contado, siento que esto podría ser, pero sin ningún problema, una novela de Mariana Enríquez. ujú. Sí, total. ¿Tú crees, porque tú fuiste la que la leyó, que la perspectiva a través de la cual nos cuenta a Silvina Campo varía porque fue Mariana Enríquez la que nos contó la historia? O sea, si hubiera sido, no sé, Pepito Pérez quien nos cuenta la biografía de Silvina, la hubiera presentado de una manera distinta. Sí, yo creo que sí influye la persona que hace la biografía. Porque ella me imagino que pudo haber centrado más en otros aspectos si fuera pues una biógrafa un poco más formal. Pero el libro, por ejemplo, va yendo en el pasado, va yendo al futuro, como que no hay una línea exacta. La única línea que sigue un poco son las publicaciones de sus cuentos. Como Ujú. eso es como el único, Eje. sí, la única marca temporal que hay. Yo creo que ella lo hizo a propósito de no mostrar nada, ¿cómo decirlo? Como no asegurar nada. O sea, yo creo que ella voluntariamente no quiso decir esto pasó con Silvina. Como les decía, pone muchos testimonios, pero nunca afirma nada y nos pone muchas preguntas. Mm. Entonces ella realmente no quería revelar y decir, esta es Silvino Campo o esta es la verdadera historia de Silvino Campo. Claro. Por eso es un retrato también, por eso lo dice así, ¿no? Como Claro, es más Como ella como, la ve. como su visión de las cosas, ¿no? Ujú. Como aquí les dejo, miren a ver qué hacen con esta info. exacto. Y finalmente hizo un buen trabajo porque entrevistó a personas cercanas, a las personas que aún estaban vivas. O sea, también hay una especie de, pues, de trabajo detrás de la escritura de este libro. No es simplemente una ficción o, ay, leí esto y creo que esto es lo que pasó.
pero ella sí fue a ver a las personas, fue a ver a hablar con ellas y ver qué era lo que le contaban de Silvina, porque finalmente, cuando no tienes un biógrafo autorizado, pues finalmente lo que queda de ti, si no están en tus documentos, pues son las personas que hablaron contigo y que te percibieron de una cierta manera, Ujú. ¿cierto? Si no se queda simplemente en decir, sí, escribió esto, hizo esto, tenemos un documento que muestra que vive en Francia o que publicó tal cosa, pero pues ella sí busca como mostrarte un poco cuál es esa percepción de los otros y cómo los otros la veían tan diferentemente, porque por ejemplo había una que decía como, ay, Silvina sufrió mucho por todos los amantes de su esposo, Ujú. pero otros que decían, no, para nada, ella sabía todo y ella también lo hacía y eso no le molestaba. Ajá. Entonces, sí, creo que es como una elección y si lo hubiera escrito otra persona, seguramente hubiera otra, o sea, sí, sería otra biografía. Sí, bueno, muy chévere. Ujú. Entonces, la conclusión es como, pues que realmente ella decidió ser así, como que ella no fue muy vendida en el momento, no solamente porque hizo la construcción de su imagen cuando estaban los escritores pues más grandes de Argentina, ¿no? Borges, incluso escritoras mujeres que también vendieron mucho en el momento, no sé si las conozcan ustedes, pero tenemos a Silvina Bullrich, Beatriz Guido, Martha Lynch, al parecer vendieron mucho, ella no vendió mucho, siempre fue tenida en cuenta y Mariana Enríquez lo que dice es como, pues en realidad no es que ella no fuera nunca, o sea, como muchos la pasan, que es como, ay, la gran olvidada de Argentina. Porque no, ella sí estuvo en la crítica presente, se movía mucho con el Grupo Sur, publicaba mucho, escribió muchísimo. De hecho, parecía que tenía muchos papeles en su casa y no se logró recuperar todo porque era muy desordenada, pero escribió durante toda su vida muchísimo. Ajá. Y tal vez le hubiera gustado vender más, claro, como lo dice en una carta, pero pues ella nunca se dio a eso, como que si querían entrevistarla, ella decía, no, pues yo lo hago por escrito. O, ay, pregúntale a mi amiga y ella te contesta y yo le contesto otra vez. Sí, como que no inviten a nadie a mi casa. Ah, Entonces sí, ciertamente ella se ubicó en un gran lugar de la gran escritora argentina y Mariana Enríquez nos dice, es realmente un fetiche de la academia en este momento. Pero bueno, finalmente ella vivió en ese misterio y lo quiso hacer así. O sea, ah. ella se amparó en esta persona. De pronto, tal vez porque el foco estaba muy en los otros y de pronto esa rareza también la iba a hacer ser un poco más como conocida. Como todos son tan famosos, mi esposo es famoso, mi mejor amigo es muy famoso, Claro. pues de pronto se van a fijar en mí si soy la rara, pues si soy, o sea, no que haya sido rara por opción propia, Claro. pero sí como que esto ayudó a que se creara todo este misterio detrás de Silvina Ocampo. También es una imagen que vende, no necesariamente de plata me refiero, sino es una imagen que atrae y que es intrigante. Ujú. Y ya, eso es, esa fue mi biografía, no biografía. Bueno, nice, la quiero leer. Sí, yo lo tengo por ahí también. No firmado para Mariana Enríquez, pero por ahí lo tengo. Bueno, muy chévere. Gracias, Steph. Gracias por tu participación. El siguiente en el orden del día es Camilo. ¿Cómo? Camilo, eres tú, tu turno. Ah, ¿es mi turno? Sí. Pero ponnos música, Ángela, porque Eso te iba a decir, entra suena... los pibechorros, no mentiras. No, no, pon a Shakira. No, no, Shakira. No, pon a... No más Shakira. Sí, no más a Shakira. Algo muy como raro argentino. Algo que le hubiera gustado a Silvina. Sí, dame rareza argentina de los 50. De los 50. De los 50. Bueno, igual vivió casi todo el siglo, de lo que quieras. Yo creo que le hubiera gustado Babasónicos. Ay, no, creo que le hubiera gustado Juana Molina. Ay, sí. Entra Juana Molina. Entra... ¿Cómo se llama esta que me gusta? Espejo. No hay una que me gusta, Juana Molina, espera. Entra... Un día. Cosoco. No. Paraguaya Punk. Paraguaya. Entra Juana Molina. Quemará la ruda, preparará la poción. En noche de luna repetirá la oración. Es muy rara, ¿no? Creo que le hubiera gustado. También Sí. es como medio... como excéntrica. Sí. ¿Sabías que Juana Molina y sus hermanas tenían un programa de humor en Argentina? O sea, el inicio. Mm. Sí, leí el otro Y día. que ya lo estuve viendo un rato. ¿Es chévere? Marica, es muy chévere. O sea, en Estados Felices. Tiene como muchos personajes, ¿no? Sí, es como un sketch. Sí, eso he visto. Como un Saturday Night Live. Mm. Muy chévere. Muy chévere. Muy divertido. Viene, ¿no? Tenemos que ir a verla. Viene, sí. Veamos si podemos. Sí. Porque es que acá viene a un festival, entonces es como... Ah. Toca ir a ver 10.000 artistas que no quiero por ver a Juana Molina. Aquí viene sola.
pero viene como entre semana. Entonces ahí les dejo la duda. El dato. Bueno, tú, Cami. Bueno, cambiando de continente, otra vez y de época, pero no de excentricidad. Les quería preguntar, ¿ya escucharon el último álbum de Rosalía? No, Obvio, sí. Ángela no le gustó. Ya esta conversación la hemos tenido y Ángela no está lista. Ángela no lo he escuchado. no lo escucho. ¿Por qué no estás lista? ¿Por qué no quieres? No he escuchado ni siquiera el primer álbum de Rosalía. ¿Por qué te parece? ¿Qué opinión te merece Rosalía? Es que me da tan igual Ujú. que nunca pienso, oh, hoy es el día para escuchar Rosalía. O sea, es como, no. Bueno, voy a hablar con las dos verdaderas fans. Estefi, tú. Yo tengo que decir que escuché todo el álbum de Rosalía Ujú. como muchas veces seguidas, hasta que empezó a ponerse un cinturón de castidad. Dije como, uy, tal vez lo... Sí, 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 sí. ¿Y por qué crees que, o sea, bueno, también está, porque mucha gente también tiene este problema con eso. Y es como, bueno, dándole un poco de contexto, como que el álbum se llama Lux, ¿no? Ujú. Y tiene como un componente muy religioso y cristiano. Y tiene como que es el resurgimiento del catolicismo, ¿no? Como el resurgimiento. El catolicismo siempre estuvo ahí, ¿no? Ajá. Pero es su nueva vida, como Exacto, su inyección de estoy aquí, no me olvido. exacto. Le estamos dando como una segunda vida. No sé cuántas vidas tiene el catolicismo, pero está ahí como un resurgimiento. La tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. La fe está de moda. Entonces, como la fe está de moda y en el podcast hablamos de cosas que están de moda, pues aquí vamos. El fascismo también está de moda. El fascismo está de moda, la fe está de moda. Qué fuerte, ¿no? O sea, es el resurgimiento. Supongo que hablarás de eso, ¿no? Pero me imagino que todo está atado como No, pues la interpretación que le quieras dar, pero sí. el conservadurismo volvió en todos sus ámbitos. Sí, claro. Como el color elegido de Pantone, el color del año. Es como beige, ¿no? Blanco. Ah, no, es blanco, sí. Es como, el color de moda es blanco. Sí, sí, sí. ¿Ves? Porque todo tiene como que el mundo está dejando como este giro su giro también cultural, ¿no? Como a lo religioso y encontrarse con los valores y no sé qué. Bueno, es como como esta cosa de todo muy conservador, todo está muy facho. Mm. Entonces, pues, hablando un poco de eso, leí 2 libros, Wow. 2 libros, señoras. No mentiras, no los he terminado, Dios. pero ahí voy. Es que uno es muy largo. El que es que, bueno, Rosalía se basó un poco en la vida de esta señora que se llama Hildegarda von Bingen, Hildegarda de Bingen, no sé cómo lo quieran pronunciar. Y es una monja. Ustedes que salieron de colegios de monjas, ¿alguna vez salieron de monjas? Mi colegio era salesiano, entonces patriarcado, y hablaba Mm, mucho de Don Bosco y ujú. Domingo Sabio, Mm, pero nunca hablábamos de figuras de mujeres. Mm. mi colegio Mm. era con vocación hacia los pobres. O sea, no era ninguna de estas como comunidades, sino era como un cura que creó una iglesia en un barrio y ya, se creó el colegio. Ujú. Y la figura central era la Virgen María. Mm. Ok, ok. Entonces, bueno, Bien, ya, fin. la Virgen. Bueno, Hildegarda nace como por aquí cerca, en Alemania, como, bueno, en esa época pues todavía no existían los países que conocemos ahora, bueno, no sé, pero sí nace como en Alemania en 1098, o sea, fue hace muchísimo tiempo. Sí, 1098, wow. 1098. Y pues cuando era chiquita, a los 12 años, se la entregan a un convento, ¿no? Entonces los papás le dicen como, bueno, váyase. Y la meten en una celda de clausura, que yo no sabía qué era. Y una celda de clausura es que, o sea, como te meten como prisionera, weón, como... Y te dejan ahí, como una monja de clausura, ¿sí? Como las clarisas Sí. en Bogotá, un poco así. Que se tenían que dar la manito así, dedito con dedito. Total, y ellas como no las podían ver y ella como clausurada, ¿no? O sea, literalmente. ¿Y por qué la entregaron, sabes? Creo que porque los papás, no sé si era como un problema económico o algo, o era como algo muy normal también de la época, como simplemente como, bueno, pues a monja. Entonces, bueno, ella en el convento se comienza a hacer como una vida propia y, bueno, y esto es muy importante, ella empieza a tener visiones, ¿sí? Y esto es como, por eso es que la canonizaron después y todo, pero al comienzo como que, y ella lo dice en uno de sus diarios, y les voy a leer esta parte. Como Don Bosco. Don Bosco también tuvo Sí, visiones. sí, sí, por eso los canonizan, ¿no? Cuando tienen este tipo de visiones y... Mm. Ah, mira, entonces dice aquí, y cuando estaba completamente enviada por esta visión, decía muchas cosas que eran extrañas a los que oían, pero cuando cesaba algo la fuerza de esta visión en la que me había mostrado más como una niña que según mi edad me avergonzaba y lloraba, y había preferido callarme si hubiera sido posible. Por miedo a los hombres no me atrevía a decir a nadie
lo que veía. Entonces ella como que veía cosas, pero le daba como que no, porque estoy viendo esto, ¿sí? Como no me siento como en capacidad de contar. Entonces ella igual en algún momento siente como confianza con su asistente y le dice como que está teniendo este tipo de visiones. Y pues el asistente le cree y pues ella sigue teniendo sus visiones. Pues luego el asistente cuando ya se muere, él recoge todo y luego las publica. Entonces por eso el libro se llama Vida y Visiones de Hildegarda de Bingen, pero las divide como en tres cosas, ¿no? Entonces hay visiones, hay milagros, porque también son milagros, hay visiones, milagros y cartas. Hay cartas, hay poesía y eso es lo que voy a hablar más tarde, que son la poesía pues son las canciones, entonces ella también hizo música. Y por eso es que Rosalía pues habla de ella, porque es como, o sea, la señora era como una rockstar, ¿sí? Y hace como giras en Europa para conseguir plata, para su convento, ¿ves? O sea, ella como Ah, muy dura. sí, muy tesa y como súper autogestionada con sus visiones y ella muy inteligente también, porque sabía entonces también cómo metérsele, tú sabes, como la sociedad patriarcal, sobre todo en esa época. Entonces la gente le decía como, sobre todo los curas, ¿no? Y los párrocos de la época, pero ¿por qué Dios iba a comunicarse a través de una mujer, ¿sí? Ujú. Habiendo hombres tan inteligentes, porque Dios le daría visiones a una mujer, ¿sí? Entonces ella como que sabía meterse como usar las palabras correctas y entonces les decía como, porque la experiencia mística, o sea, como la experiencia de tener esas visiones, como que era algo asociado también con lo femenino. Entonces había también un cura como que se transvestía Mm, para tener como este tipo de visiones. Entonces también como muy interesante. Perdón, te interrumpo. Ujú. El libro que leíste fue escrito o sea, es como el original, me refiero a el mil algo. Sí, 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 por eso una traducción, obviamente. Sí, obvio. Entonces, o sea, hay dos, porque hay uno que se llama La mirada interior, se llama Mística Femenina en la Edad Media, y son varias. Entonces está súper chévere porque son varias monjas que también tenían visiones. Y nos explica la autora, se llama Victoria Cirlot, nos explica como varios casos de distintas, pues, mujeres que tenían visiones. Y es súper chévere. Y está el otro, que es Vida y Visiones de Hildegard, pues que es el original, por decirlo así. Ujú, Pero entonces a eso voy, y que no es una biografía como tal, pero yo no sabía, y está el concepto como de la agiografía, ujú. y la agiografía, ¿sabes qué es una agiografía? No. La biografía de los santos. Sí, no sabía, entonces fue como, no sabía que había una distinción. Ujú. ¿Has leído alguna agiografía? No, no que sepa. O sea, no me acuerdo. Pero las vidas de los santos me parecen súper interesantes, Mm. porque, o sea, si lo vemos con los ojos de hoy en día, es gente como muy, o sea, como alguna gente bastante traumatizada o gente que atravesó como problemas, como, no sé, problemas psicológicos o de anorexia o, ¿ves? Como, sí, o sea, no le podemos también dar nombres de la actualidad a las cosas que estaban atravesando, o bueno, sí podemos hacerlo, pero Sin certezas, claro. sí, 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 exacto. O sea, hay mucha gente que le gusta como asociar esto, ¿no? Entonces, como, esta persona tenía este problema psicológico o tenía un problema de ansiedad, lo que sea, pero siento que le quita un poco lo místico. Entonces, como claro, tenía visiones porque, pues obviamente hay una razón, ¿no? Pero bueno, no en el mundo de la mística, obviamente, pero Claro, o sea, depende. Si tu dogma de fe es creer en esto, pues es una visión. claro, sí, 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 Si lo quieres racionalizar, probablemente tenía, no sé, ataques Epiléptico. epilépticos. epilépticos. Sí. Ella ahí muriéndose y la gente como está teniendo una visión. Bueno, no sé. Es como también como esta locura colectiva, ¿no? Que, Sí. que también tiene mucho que ver. Y luego le creemos a la señora que tuvo estas visiones, pero era muy interesante, era muy chévere. Y entonces voy a enfocarme también un poco en la idea de la música, Ujú. pues porque lo asocié con lo de Rosalía y porque a Rosalía le interesó tanto. Entonces ella hizo música y hubo un grupo como hace no tanto como en los 2000, que como que reinterpretó la música de Hildegarda y se llaman las Hildegirls. Entran las Hildegirls. Entran las Hildegirls, sí. Entonces suenan las Hildegirls y las Hildegirls hicieron como, o sea, mira, hay como varias partes de esta música que se llama el Ordo Virtutum. Entonces trata sobre la lucha de un alma entre las virtudes y el diablo. Entonces están todas las virtudes y el diablo. Entonces es súper interesante porque no relata ni hechos bíblicos, ni la vida de un santo, ni milagros. Entonces siempre está dividida como en 5 partes, ¿no? Entonces en la primera parte se presentan a los patriarcas y a los profetas y que se maravillan de las virtudes. Luego en la parte 2, las quejas de las almas que están encarceladas en los cuerpos.
se están quejando, ¿no? Luego entra un alma feliz y entra su voz contrastada con las almas infelices. Y entonces luego en la parte 3 se empiezan a identificar las virtudes. Y las virtudes son, ustedes me dicen con cuál se identifican, son 17 virtudes. Está la humildad, la humildad que es la reina de las virtudes. No. Luego está la esperanza, la castidad, la inocencia, el desprecio del mundo, el amor celestial, la disciplina. No se sabe por qué ella tachó el nombre. Entonces, como que no se sabe si es o no la disciplina. Eso también es muy interesante porque todo está escrito, ¿ves? Entonces, como que incluso los tachones y todo lo reinterpretan y es como, ¿será que se arrepintió? ¿Será que quería cambiar? Pero bueno, Creo que soy el desprecio del mundo. Soy. ¿sí? Ok. El desprecio del mundo me gusta. Espera, ¿qué hay más? La modestia, la misericordia, la victoria, la discreción, la paciencia, el conocimiento de Dios, la caridad, el temor de Dios, la obediencia y la fe. Sí, no, el desprecio del mundo. La discreción también me suena. La discreción, yo creo que soy la humildad, no soy la humildad, obviamente. Además, porque ella era una monja, pues, de convento, o sea, de clausura, entonces, pues, obviamente la humildad era la reina de las virtudes. Yo creo que la castidad, no, la castidad. No sé, creo que sería la esperanza. Bueno, de hecho, yo no podría ser una virtud porque las virtudes son femeninas, ¿no? ¿Así no pueden tener los hombres virtudes? No, o sea, en este mundo del Ordo Virtutum, no. Ah, ok. Las virtudes son femeninas. Tienen que ser 17 voces solistas femeninas. O sea, si queremos montar el Ordo Virtutum, tiene que ser Voces femeninas. 17 virtudes femeninas. Luego están los profetas y los patriarcas, que son hombres, pero que Hildegarda no les da tanta importancia, solo al comienzo, como para presentarlos, y luego las que se roban el show realmente pues, son las virtudes. Luego está el coro de las almas, que es un coro femenino también, y el diablo, que eso es muy, muy chévere, es una voz femenina, pero no canta. Y solamente grita o gruñe porque, pues, según el Hildegarda, el diablo no produce ninguna armonía, entonces tú lo escuchas al fondo como... Wow. Entonces no canta, únicamente como que gruñe. Entonces creo que sería el diablo. Usted es una mujer muy interesante. Sí, es muy chévere. O sea, toda su obra me refiero, es como muy rica. Sí, sí, sí. Entonces este Ordo Virtutum como que me llamó mucho la atención, pues como está construido. Y a veces le hacen como remakes. Bueno, remakes, como que lo montan compañías de teatro. Y pues las Hildegirls, está súper chévere porque es como es música electrónica un poco. Entonces, sobre todo cuando entra el diablo, se escucha el diablo y es como súper, o sea, atemorizante. Es una música como muy extraña. Pero no escuchas de noche antes de dormir. No. Pues lo escuché y fue como, Dios, ¿qué es esto? Escuchar esa música y leer los cuentos de Silvino Campo. Sí. Yo Pesadillas. creo que puede ser. Uy, no. Oye, pero entonces tengo una pregunta. Rosalía, ¿qué es lo que usa de esta mujer en su música? ¿La inspiración o qué? Sí, únicamente la inspiración y las visiones y el hecho de que, pues ella tenía, le interesa mucho la idea de las visiones, creo, la idea de las visiones y la idea del misticismo, ¿ves? Es más eso, como la devoción y como que, ¿ves? Esta idea de tener visiones, es como un poco superficial también, o sea, seguramente, pues no sé, seguramente ya lo habrá leído y tiene más que ver, pero, o sea, como yo lo veo en el Rosalía, siento que es un poco como la estética, ¿ves? Como la estética y como esta cosa de tener las visiones y eso. Claro, porque lo que nos estás contando es, a nivel musical, por ejemplo, es muy interesante. Sí, pero está, o sea, también de repente la división en partes y esto, pero el álbum como tal no es un solo tema, porque bueno, el Ordo Virtutum sí es como, pues es un solo tema y ella lo desarrolló durante pues las 5 partes, pero el álbum Rosalía pues no es como una sola parte, habla como de distintos temas, como de desamor y habla como, ¿ves? Para Hildegarda, pues el amor además era un concepto, esto también en la biografía, el amor era un concepto muy reciente, como el amor, como lo conocemos hoy en día, fue una invención pues de la Edad Media, ¿no? Pues el amor cortés y esto aparece, Después. 1200 y pico, claro. sí, literalmente. O sea, exacto, es cuando ya nace, pues el amor no existía, literal. Entonces eso también me pareció muy chistoso porque ella no entendía lo que sentía por Dios y esto, y luego pues la gente lo interpreta como un amor, pero realmente... Tal vez no. Sí, exactamente. Además, porque ella fue, en cierta medida, fue obligada porque la llevaron. Pudo haber sido solo temor. Sí, claro. Y pues ella
ella también, o sea, fue obligada, pero ella también le sacó provecho como a esta situación, ¿ves? Como que ella estaba pues sí encerrada, pero entonces ella vio en esto una oportunidad y, pues dado que tenía estas visiones y todo, pues digo, pues Claro, aquí me la monto y me hago una vida con esto y pues fue muy interesante porque me hice el negocio. sí, exacto, y hacía tremendos tours por Europa y le conseguía resto de plata como a, Súper guerrera de Dios. sí, conseguir el resto de plata al convento. Entonces, bueno, espera. Luego en la parte 3 se identifican las virtudes y mientras que el diablo interrumpe de vez en cuando y expresa opiniones contrarias e insultos a las virtudes, ¿no? Luego en la parte cuarta, el alma regresa arrepentida una vez que las virtudes le han aceptado de vuelta, se vuelven hacia el diablo, al que atan y entonces elojan a Dios. Y en la parte 5, una procesión de todos los personajes. Entonces ahí se acaba el Ordo Virtutum, que es como súper chévere. Nice. Pues es eso. Entra la voz del diablo. En serio, escuchan a las Hilde Girls. Se llama Electric Ordo Virtutum. Está en todas las plataformas. Justo leí un cuento de Silvino Campo que era como un niño que tenía como una especie de Biblia y se dan cuenta que no está hablando con Dios, sino con el diablo. Amo. Y está como pidiendo la muerte de la gente y la gente creía que estaba pidiendo milagros, pero él estaba pidiendo era como solo la muerte y la destrucción. Ok. Les voy a mostrar aquí nada más para que lo vean rápido. Así es, esta es la carátula del disco. Ah, nice. Me recuerdo mucho como a esta escena en esta película de Celine Sciamma. El retrato de una mujer en llamas. Sí, amo. Que también suena como una música así como medio mística. Sí, es Vivaldi, pero sí. Entonces me acuerdo mucho de esa escena sobre todo, ¿ves? Como cuando están haciendo como este tipo de ritual. Así es la música. Me encanta. Entonces si escucharon Lux, escucharon la Hilde Girl. Bueno, muy interesante, gracias. Muy chévere, sí. El libro que tienes está en español, en inglés, en... Los dos están en español. Esto los publicó Ciruela, La mirada interior, la mística femenina en la Edad Media y Vida y visiones de Hildegard de Bingen. Bueno, nos cuentas si te vuelves monja. Sí te aceptan en el convento. Creo que ya es muy tarde. No, ya no es muy tarde. Siempre puede ser monja. ¿Siempre te puedes arrepentir? ¿Será que hay monjas trans? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay monjas de todo. Sí. Ahora se ha vuelto un poco más moderno. Es claro que no. No, ya no. Ya no le latigan. ¿Será que no habrá una historia así como de un hombre que en serio quería ser monja y se volvió trans para ser una monja? No, un cura quiere ser monja. No sé, pero si no, podrías escribirla tú. Igual nunca lo podría hacer. Es que eso es justamente lo que dice Hildegard, ¿ves? La mística tiene que ser sentida por una mujer. O sea, la mística... O sea, un hombre nunca va a llegar como a... Pero ¿qué es ser una ¿Qué mujer? es ser mujer? O sea, Bueno, sí, lo siento, es verdad. Pero sí, o sea, entiendo, pero sí, tienes razón, que es ser mujer. Esas caras que me hicieron. porque si soy una monja, tengo ovarios, pero soy masculina o lo que sea. Es verdad. No, pero si te sientes como mujer, yo creo que Hildegard me acompañaría en esto. Y es como, si te sientes mujer, igual, entonces puedes lograr. Y es justamente por lo que, por lo que este cura se transvestía, ¿ves? Porque se sentía mujer cuando se transvestía y lograba como llegar a... Ah, y lo lograba. Sí, lo lograba, como llegaba... Ah, pues ahí está tu historia. Ujú. Lograba tener como estas visiones, ¿ves? Si él no estaba, no se transvestía, no. Es que es muy chévere cómo lo cuenta porque entraba a su celda el señor y como que se ponía su traje de monja y y luego pues intentaba tener estas visiones. Obviamente, pues, o sea, si lo vemos con los ojos de un día, pues obviamente no. O sea, Estaba fingiendo, tal vez. solo quería llamar la atención. Mentiras, no. Pero sí, no sé. O sea, quisiera tener alguna visión, pero no sé, creo que me asustaría, No me gustaría tener una visión, la verdad. ¿no? No. Una visión tipo de Dios. ¿Quisieras ver a Dios? No sé, a veces sí. En el colegio, cuando nos hablaban de esas historias, yo era siempre como, ay, no, por favor, Dios, no me hables. Qué miedo, como que una voz te hable o que veas algo. Pues si es Dios, no, te da miedo, ¿no? O sea, si tú crees en Dios y Dios te habla. Si es Dios, no, o sea, tú lo sabes. Pero el temor en Dios es una virtud. De Sí. pronto esa es mi virtud, temor a Dios. Ok, y con esto entra una canción de visiones. Ah, pues una de Rosalía, ¿no? Ah, pues sí, no hemos puesto nada, Rosalía. Bueno, suena... Me encanta Reliquia, me encanta Magnolias. Podemos poner Reliquia. Podemos poner Magnolias también, me gusta mucho. Incluso la yugular me gusta. Me parece que la yugular tiene más sentido con lo que acabamos de decir.
Entonces, cuando ella dice que yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer, tiene que ver con el Ordo Virtutum. Ese va a ser el título del episodio. Yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Mira, yo no tengo tiempo. Dice, yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer, estoy demasiado ocupada amándote a ti. Un nivel, no sé quién es. Mi corazón siempre está en carrera. Estoy cortando las flores antes de que sea primavera. Donde atan los caballos, los míos bien amarrados, la sangre y la suerte aquí me han arrastrado. Tu amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. Ayer, hoy y mañana, la nieve en la que me quiero hundir. Nice. Pues nada, suena La Yugular de Rosalía. ¿Qué está haciendo, Ángela? ¿Estás esperando que cantes? No voy a cantar y menos con esta voz. Hoy no voy a cantar. Yo dije que no iba a volver a cantar y no voy a volver a cantar. Ay, la gente ama tu voz. No. Bueno, entonces es mi momento. Es tu momento de brillar. Es mi turno de brillar. A ver, Brilla. ¿Conocen a Cristina Peri Rossi? Sí, Ya nos habías hablado de Cristina Pedros. No sé, ¿qué conoces, la Esther? insumisa. O Camilo. ¿No es la de la mujer en cuestión? No, esa es otra. Ella es una escritora de Uruguay, no sé, Paraguay, Uruguay. Sé que es muy difícil conseguir sus libros, como que la están volviendo a republicar, ¿no? No sé mucho, o sea, la conozco por nombre, la conozco porque tengo en mi lista de lectura La Insumisa, pero estaba como imposible de conseguir y no la puedo leer. Ok. Bueno, pues hoy les voy a hablar brevemente sobre Cristina Peri Rossi, que en efecto es una escritora uruguaya. Ella todavía está viva. Y leí un libro que se llama La Insumisa, que es el que Stefan quería leer. Y esto entonces en teoría podría entenderse como una autobiografía. O sea, es un libro sobre Cristina Peri Rossi escrito por ella misma. Ok. Ah, muy bien, ¿sí ves? O sea, nadie realmente hizo biografía. Llegué a él por azar, es decir, ya lo estaba leyendo o ya lo tenía sacado de la biblioteca cuando decidimos el tema. Y yo pensé que era una novela, como ficción. Pero no, en efecto es su vida, su vida. Ella dice, Cristina Peri Rossi, en las entrevistas que le hacen sobre este libro, ella dice que absolutamente todo lo que está en el libro es real. Y me parece muy interesante porque alguien le preguntó como, bueno, sí, todo es real o no es real. Y entonces ella dice como, en mis ficciones, todo lo que yo siento es real. Y siempre que un escritor escribe, los sentimientos que están ahí como plasmados son verdaderos. Ujú. Y fue como, tiene sentido. Pero en Sí. este particular, que es como autobiografía en cierta medida, dice ella, confirma que todo es verdad. Lo que me parece muy interesante de este es la forma en la que está escrito. Porque claro, cuando uno piensa como autobiografía o biografía, pues se imagina una secuencia cronológica, que es lo que le pasaba al libro de Da Vinci que estaba leyendo. Entonces Da Vinci nació en no sé qué tata en Italia y fue hijo de no sé qué quincito que no lo reconoció, como todos los detalles, ¿no? Y casi que te ponen ahí el registro de nacimiento y bla, bla, bla. Como muy histórico en el sentido más estricto de la palabra. Esta biografía de ella es muy interesante porque no es como una autobiografía de toda su vida, sino que está enfocada en su infancia. Ujú. Y nunca te dice ni de dónde, como yo nací en tal lado o yo morí, no, sino empieza a contar como anécdotas. Entonces lo que ella hizo para crear este libro es elegir ciertas anécdotas de su vida y cada una de esas anécdotas constituye un capítulo. Entonces, claro, cuando tú lo terminas de leer, pues más o menos entiendes como un poco su infancia. Entonces, ella nació en Montevideo, en Uruguay, era hija pues, de una familia de la ciudad normal. Se enfermó cuando era chiquita y la llevaron al campo, a donde sus abuelos y sus tíos. Vivió mucho tiempo en el campo con las vacas y bueno, como los, no sé, animales del campo. Y cerca de una estación de trenes que iba de Montevideo a, pues, como a la zona rural. Después volvió a Montevideo y siguió como su vida normal estudiando en el colegio. Ella siempre tuvo muy claro que quería ser escritora y era una lectora muy voraz. Entonces leía un montón porque tenía un tío que tenía una gran biblioteca, entonces ella tenía acceso a esa biblioteca. Y también la música era muy importante para ella. Entonces, escuchar música clásica en el tocadiscos o en la radio era como muy importante. Y la biografía se acaba cuando ya tiene más o menos 14 o 15 años. Eso me parece interesante, porque no es como así súper detallada, sino que simplemente elige momentos como claves de su niñez. Lo otro que me parece muy interesante es el estilo, porque en efecto, si uno lo lee sin ningún contexto, sí parece que fuera una novela. O sea, está escrito de una manera como, digamos, que usa recursos literarios, poética y demás. Hay un capítulo en particular que me gusta mucho. Bueno, pero antes de eso,
Les voy a dar ahora sí un poquito de contexto. Ella nació en 1941 en Montevideo Ujú. y tiene una obra literaria, tiene novelas y tiene poesía. Yo la conozco más por sus poemas. Y ella se exilió en España durante la dictadura militar en Uruguay, pues justamente porque era una mujer en contra del régimen del como dictador. Y es una mujer que era, que siempre su poesía trata sobre, o no toda, pero la mayoría sobre erotismo y sobre las pasiones y como que el erotismo es como algo súper importante para ella. También ella es una mujer lesbiana, entonces escribía sobre eso y era abiertamente lesbiana, era atea desde siempre. Entonces es como la típica, digamos, escritora que no le conviene al régimen y Ujú. por eso se exilió en Barcelona. Bueno, vive todavía allá, nunca volvió a Uruguay. Mm. Tiene en este momento 84 años. Y algo también muy interesante que en el libro obviamente no habla de eso porque nunca llegó a esa parte de su vida, pero Cristina Peri Rossi es de la misma época del boom latinoamericano. Ujú. Y creo que eso es algo que no es muy reconocido. Como que si tú piensas en el boom latinoamericano, obviamente está García Márquez, Vargas Llosa, bla, 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 pero uno nunca piensa como Cristina Peri Rossi también es parte del boom latinoamericano. Ujú. Y sí lo es, tanto por publicación como por momento cronológico. La época. Ujú. Entonces les voy a leer una parte de uno de los capítulos que más me gustan. El capítulo se llama El tío. Entonces el tío es como un personaje muy representativo y muy determinante para su vida personal y creo que también para su vida como profesional. El capítulo empieza así. Mi tío. De chica admiraba a mi tío Tito. Era soltero, inteligente, culto, ateo y misógino. Vivía con mi abuela y las tías solteras en el caserón de la calle San Martín, donde pasé casi toda mi infancia jugando en el baldío, donde había un gallinero y algunos árboles, un par de higueras. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Esto es una cita de Juana de Ibarburu, llamada Juana de América, famosa por su belleza, su rebeldía y por haber sido admirada por Juan Ramón Jiménez, que no admiraba a nadie, solo a sí mismo. Esta planta me estremecía. Bueno, y ahí empiezo a hablar de las plantas y el jardín. Mi tío Tito era un gran lector. No había estudiado a su pesar porque la familia era pobre y estaba empleado en la administración, recibiendo un sueldo escaso pero fijo. Entonces yo no sabía que también, como al resto de los hombres de la familia materna, le gustaba mucho el juego y que después de haber perdido durante mucho tiempo cantidades pequeñas a la ruleta se había convertido en recaudador, es decir, llevaba juego clandestino. Mi tío se distinguía de otros hombres del barrio porque vestía de manera sobria pero elegante, estilo inglés. También se diferenciaba en que era soltero y no se le conocía ninguna novia. En cambio, dentro de la casa era como el jeque de un harén. Las mujeres lo servían, pero él las despreciaba. Se burlaba de ellas, hasta que mi abuela, severa, le reprendía. Tito no quería casarse. La razón que aducía era que las mujeres eran criaturas incultas, ignorantes y además infieles, decididamente inferiores a los hombres. Entonces, toda la figura del tío es súper importante para ella, porque en algún momento, que no me acuerdo dónde está exactamente, ella dice que ella empezó a construir su figura de mujer y lo que para ella representaba ser mujer a partir de cómo su tío veía a las mujeres. Ujú. Entonces, ella empezó a ser la mujer que su tío nunca quiso. Entonces, si él decía que las mujeres eran ignorantes y decían que las mujeres eran sumisas y decían que las mujeres eran, no sé, bla, 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 ella empezó a construirse para hacer todo lo contrario a eso. Por eso es que desde pequeña siempre tuvo mucho interés en poder ser como brillante y poder demostrarle a su tío que ella no era una ignorante. Y en algún momento, bueno, ella tiene acceso a todos sus libros y los lee y se los roba y bueno. Y en un momento le dice, al final del capítulo le dice, pero un día, harto de esta invasión permanente de su biblioteca, mi tío me detuvo, cuando yo ya huía de su habitación con un libro bajo el brazo y me preguntó, ¿qué te gustaría hacer de grande? Escritora, contesté sin vacilación. Él hizo una pausa y después siguió. ¿Cuántos libros escritos por mujeres hay en esta biblioteca? 3, dije, un cuarto propio de Virginia Woolf, una antología de poemas de Alfonsina Storni y otro de poemas de Safo. ¿Leíste sus biografías? Preguntó. Sí, respondí. ¿Leíste cómo se murieron? Respondió ella. ¿Se suicidaron? Pues aprende la lección, dijo.
las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. Ujú. Entonces, bueno, ella creció como con toda esta idea del tío. También tiene muchos capítulos dedicados a su padre y cómo ella le tenía miedo a su padre y su padre la encerraba, hagan de cuenta, en la escalera de Harry Potter. Ujú. Entonces, siempre que ella, no sé, se peleaba con él o cualquier cosa, la encerraba ahí y la única forma en la que ella podía salir era si le pedía perdón de rodillas a su padre. Dios. Sí, a lo cual ella no accedía, obviamente, porque siempre tuvo como un carácter muy fuerte, Ujú. pero era su madre la que siempre intervenía y le decía a ella como, por favor, hazlo, ya viene la abuela, se van a dar cuenta que estás encerrada, no sé qué. Y ella iba y se arrodillaba ante el papá y le pedía perdón. Y algo muy interesante también del libro es que ella tiene 3 grandes amores en su infancia. Y el libro empieza así, como su primer amor, el primer amor de su vida fue su mamá. Y ella quería casarse con su mamá. Y obviamente su mamá es como, bueno, no se puede, bla, bla, bla. El segundo gran amor era una vecina que era la profesora del barrio, pues, o sea, del pueblo. Y estaba totalmente enamorada de ella, pero pues vi tú que esta muchacha tendría, no sé, 19 años y Cristina tendría 10 años, una cosa así. Y eventualmente la profesora del pueblo se casa y pues para Cristina es como un gran momento de desilusión amorosa. Su tercer gran amor que aparece en el libro es una compañera de clase que era 5 años mayor que ella, en lo que parece que era un amor correspondido, pero pues estamos hablando de que esto no sé qué año sería, más o menos los años 40, los años 50 por ahí. Y obviamente, pues la otra chica le dijo como esto no puede ser, deja de mandarme cartas, por favor, como mis papás piden que no me escribas más porque esto no puede ser y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida y tener esposos e hijos y nada, esto puede ser. La verdad es que tuvo una infancia muy interesante y la forma en la que lo cuenta es tan chévere porque todo el tiempo estás como muy atenta y lo cuenta como si fuera una novela, entonces también está chévere eso. Hay una parte muy chistosa que le dice una amiga del colegio, se llama Alina. Alina también era, que me olvidó la palabra, lesbiana. Tienes que darle el espacio, por favor, Steffi. Entonces dice, durante ese curso me había hecho una amiga, muy amiga de una compañera inteligente con la que podía compartir mis emociones y sentimientos. Aquí ella ya tenía como unos 13 años. Porque ella, a su vez, estaba enamorada de Verónica, una chica judía de su curso, pelirroja, lista y dulce, que la trataba con delicada amistad, pero sin exclusividad. Alina se sentía muy inquieta, muy turbada por sus emociones y como estaba dispuesta a estudiar medicina, yo en cambio sería escritora, le preocupaban las clasificaciones. Una tarde a la hora del recreo, Alina vino corriendo, agitada, al banco donde leía solitariamente las rimas de Becker y me dijo, somos anormales, somos anormales. Su grito me asustó. ¿Qué me quería decir? Somos anormales, insistió. Somos homosexuales, me reveló. En mi ignorancia de las clasificaciones no tenía la menor idea de lo que eso significaba, solo me interesaba el amor. ¿Y eso qué quiere decir? Pregunté suspicaz. Lo mismo que maricón, pero en mujeres, me resumió. Quedé confusa. En primer lugar, no tenía muy claro qué era ser maricón, más que amanerado, y nunca se me había ocurrido que había mujeres mariconas. ¿Mujeres mariconas? Pregunté asombrada. No, somos tortilleras. Jamás había oído esa expresión. Alina comprendió mi turbación. Los hombres se enamoran de mujeres y las mujeres de los hombres. Siempre es así, me dijo Alina. Lo cierto es que no había prestado atención a esa conducta. Para mí lo importante era el amor, no quienes lo sentían. Y quienes eran dignas de amor. Las mujeres, por supuesto. Somos homosexuales, por eso no nos quieren, me dijo Alina. Porque no somos normales, somos monstruos. ¿Yo era un monstruo? La verdad es que los monstruos jamás me habían interesado, ni los superhombres, ni las brujas, nada sobrenatural. Alina era una monstrua y éramos las únicas monstruas del mundo. Además, es pecado mortal, agregó. Yo era católica, aunque desde hace un tiempo mi fe se tambaleaba por algunas incoherencias doctrinales y preguntas sin respuestas. Cuando un homosexual muere, va al infierno, me dijo Alina con autoridad. ¿Y si no sabía que era homosexual? Va al infierno igual, contestó. Eso sí me indignó. Una cosa era cometer pecado a sabiendas y otra ignorando que fuera pecado. Yo voy a dejar de ser anormal, me dijo Alina, horrorizada. Si dejar de ser anormal consistía en dejar de amar a Elsa, yo no me sentía capaz de hacerlo. Esa tarde le pregunté a mi madre qué es ser anormal. Bueno, ahí escribe la madre, le habla, no sé qué. Después dice, esa noche, antes de acostarme, tuve mi primera disidencia con Dios.
Si todos éramos hijos de Dios y Dios nos había creado, a mí me había creado anormal, por tanto no era mi culpa. Yo no había pecado por serlo, de modo que no me sentía culpable. Y si moría normal y me enviaba en el infierno, lo aceptaría con resignación, porque Dios me había creado así. Sentí rencor hacia Dios por primera vez en la vida, pero me parece un sentimiento loable, de modo que decidí no volver a comulgar ni a confesarme, dado que no me sentía culpable. Entonces, bueno, toda la biografía está escrita como en ese tono y nada, no hay mucho más que comentar sobre la vida de alguien, además de que es una mujer muy interesante, es una mujer muy inteligente Sí, sí, sí. y fue como una gran pionera en hablar a través de la literatura abiertamente del erotismo, del sexo y el ser lesbiana también. O sea, ella siempre fue muy abierta a eso. Le trajo muchos problemas, obviamente a nivel político, tuvo que exiliarse. Bueno, hay un poema que me gusta mucho, que se llama Genealogía, que está dedicado a Safo, a Virginia Woolf y a otros, que dice: dulces antepasadas mías, ahogadas en el mar o suicidadas en jardines imaginarios, encerradas en castillos de muros lilas y arrogantes, espléndidas en su desafío a la biología elemental, que hace de una mujer una paridora antes de ser en realidad una mujer, soberbias en su soledad y en el pequeño escándalo de sus vidas. Tienen lugar en el herbolario junto a ejemplares raros de diversa nervadura. Muchos de sus poemas son así. Tienen algunos otros que son muy aclamados porque hablan directamente del exilio. Hay uno que se llama Los exiliados, que dicen: persiguen por las calles sombras antiguas, retratos de muertos, voces balbuceadas, hasta que alguien les dice que la sombra, los pasos de las voces son un truco del inconsciente. Entonces dudan, miran con incertidumbre y de pronto echan a correr detrás de un rostro que les recuerda otro antiguo. No es diferente el origen de los fantasmas. Así que bueno, mi recomendación es que lean a Cristina Peri Rossi sus poemas, pero también su libro, La Insumisa. Ojalá lo encuentres, Steph. Yo lo encontré en la biblioteca de la ciudad, en español. Me inscribí a la biblioteca de la ciudad, voy a ver si está, Ujú. porque no lo encontré en ninguna tienda aquí. Y sí, tiene libros en español, está en la biblioteca de la ciudad. Sí, que fue la que estaba más cerca de mi casa, pero había como algunos de Rosa Montero, había, bueno, algunos de Gabriel García Márquez, Borges. No había mucha variedad, pero sé de otra biblioteca un poco más lejos de mi casa que al parecer tiene un poquito más de variedad en español. Vamos a ver. Ok. Bueno, en la edición que tengo yo es de menos cuarto, se llama. Esa es la que está aquí también. Y está ella, pero hay otra edición que creo que es más popular, que no sé quién es, que sale una foto de ella con la cara tapada. No entiendo por qué en los países hay tan buena, o sea, no entiendo por qué en las bibliotecas aquí, al menos de León, no hay tanta variedad en español. Si estamos más cerca de España, debería haber mucha más. No lo sé. Yo sé que aquí es como tienen convenio con el Cervantes, creo que es por eso. La biblioteca de Amsterdam tiene una sección de solo cosas del Cervantes. Sí. Entonces, por ejemplo, está el sello. Sí, ahí dice. Todos sus libros vienen del Instituto Cervantes. Sí. Ok. Aquí también creo que es por eso. Y la directora de la biblioteca es ecuatoriana. Mm. Entonces, creo que también es por eso. Y pues bueno, Cristina Peri Rossi hizo básicamente toda su vida literaria en Barcelona. Entonces, supongo que también por eso está acá. Me entiendo. Así que bueno, amigos, Amamos ver. muy recomendada. ¿Qué suena? Ahora suena. No sé, Lesbian Love. Paraguaya otra. No, pero ya era uruguaya, no paraguaya. Claro, suena Dressler. No, hombres. Hoy no hombres. Claro. Los hombres son el diablo. Podemos poner al diablo otra vez gruñendo si quieres. No más diablos. Suena Ana Prada. Oh my God, amo a Ana Prada. Ana Prada es una cantante uruguaya y te mando canciones Entonces, con La Insumisa entra Ana Prada con la canción Mandolín, que es muy linda. Ok. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo un cielo. Muy bien. Si ves, me gusta que cantes. No siempre es yo cantando. A veces también te toca a ti. Muy bien. Me encantaría ir a Uruguay y he reconsiderado varias veces si vuelvo a Latinoamérica, si me voy a vivir a Uruguay. ¿Qué? ¿En ¿A serio? Uruguay? Sí. Esto es como una primicia. No se sabía. Sí. O sea, Ok. reconsiderado es que lo he discutido 3 o 4 veces. Como si volviéramos a qué lugar me gustaría volver. Ok. Un lugar neutral. Uruguay. Neutral para mí, ¿no? Uruguay, chiquito, tranquilo, próspero. Es bien pequeño, sí. La marihuana también es legal. Es un país ateo. Ok.
Estamos cerca, bueno, más cerca de Argentina que de Colombia, pero Mm, pues se habla español, hashtag se habla español. No sé, es un país como muy próspero, muy tranquilo. ujú, ujú. Es verdad. Y sigue siendo Latinoamérica Unida, suena a Calle 13, no mentiras. No, no más. Dieron nombres hoy. Fue una semana intensa para Latinoamérica de Calle 13, ¿no? ¿Por qué? Sonó por todo lado. ¿Dónde? Porque, ah, por todo lo que pasó en Latinoamérica esta semana. Sí. Sí, bueno, en mi Instagram explotadísima. Sí, Bueno, sí, salió. es Sí verdad. salió bastante. Y esa letra, las letras exactas que Ángela odió la vez pasada es si no quieres a tu patria, no quieres a tu Yo madre. O sea, me sé, salieron muchas es veces. como el capítulo anterior estuvo perfecto para la discusión nacionalismos, invasiones. Sí, es verdad. Ujú. Me mantengo en mi postura. La patria son los amigos, pero tampoco quiero que sea invadida. Sí, nada, no al imperialismo. No el imperialismo yanqui. Suena, entra Chávez, no mentiras. Párala. Entra Entra Chávez, Chávez. no, corta esto. ¿No? Marica, esta subtrama, siempre, creo que siempre les hablo de esto, pero es que no lo supero, es la subtrama de Chávez con Naomi Campbell. ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabías que fueron No. novios? ¿Qué? Marica Naomi Campbell fue a Venezuela como en, no sé, en los 90s, bueno, no sé, como en los 2000s. Y porque ya, pues quería, ella es muy inteligente y quería como hablar como con la gente. Entonces, como que fue a hacerle una entrevista a Chávez. Y Chávez como que se enamoró perdidamente de Naomi Campbell. Y se enamoraron. Y se, como que fue amor a primera vista. Pero ya de él también. Sí, 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 claro. Y como que se escribían. Y fue como un romance que duró Bueno, como durante muchos años. Como que es algo que no se sabe como abiertamente, pero hay muchos rumores al respecto. tenemos correspondencia. No hay correspondencia, pero es como un chismesote. Y hay como fotos de los dos. Tienen que buscar. Como fotos de Naomi Campbell. Es muy raro. Es como súper random. Espera, Naomi Campbell. Con Chávez. Y Chávez ahí está, ¿sí ves? Mira la de abajo, están muy felices los dos. Estoy viendo esa. Mira el título, no el titular, sino la frase de esa que dice: La reconocida modelo rompió el silencio, habló de su relación con el líder caribeño. Ajá. Reconoció que se encontraban en un apartamento en la playa y que, comillas, él no es un gorila, es más bien un toro. Wow. ¿Ves? Dios. No tenía ni Creo idea. que es reencantador. Yo creo que, o sea, lo siento, pero creo que sí era muy encantador, ¿no? O sea, creo que tenía severa parla también. Qué fuerte. Ujú. Era muy carismático. O sea, tú puedes decir lo que quieras sobre Chávez, pero era muy carismático. ¿No? No sé. Nadie te va a apoyar en este comentario. El capítulo de opiniones polémicas fue la vez pasada. No, pues sí, o sea, no me siento en una postura objetiva para hablar de esto. No sé. Bueno, tal vez me van a cancelar, pero, o sea, si tú ves los discursos y todo esto, y, o sea, eres muy carismático. Pues es un populista, sí, obviamente. Claro, es un populista, claro, y necesitas carisma para ser populista, necesitas carisma. Claro. Ujú. ¿No has visto cuando entrevista al niño este, que al niño, para el niño del público? ¿Por qué sabes tantas cosas de Hugo Creo que hay muchas Chávez? cosas sobre Chávez. Es que, no sé, o sea, de repente, Soy chavista. no sé, me interesa. Camilo, un viernes en la noche buscando la biografía de Hugo Chávez. Entonces sube el niño al escenario y le pregunta, como, lo sienta, ¿no? Y le dice, como, bueno, y el niño como re random, como, no he comido. Como, ay, bueno, no sé qué, hay que solucionar, ¿no? Y tu papá, lo mataron. Y él como, y cada vez se pone peor, es que se preguntó al niño, pero no se va a llevar muy bien, ¿ves? Y al final como que todo bien, pero el niño como súper random y al final el niño sale como con casa y mercado y todo. Y papá, un papá nuevo. No somos. Marica, muy interesante. Pues nada, amigos y amigas, amigues, Con esta nota de humor. Alta. este fue el capítulo 10. Capítulo 10 Capítulo 10, wow. de Rayuela. Me gustó, siento que me llevó muchas recomendaciones, Ujú, muchas mujeres muy interesantes. Muchas mujeres, sí. Sí, ujú. muy bien. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo de su podcast. Hoy no fío, mañana sí. Besitos. Chai.